Dormía en la calle mientras su hija vivía en mansión, pero Dios la hizo millonaria. La avenida Paulista nunca dormía, ni siquiera a las 3 de la madrugada, cuando el frío de julio cortaba como cuchillos invisibles y el viento arrastraba papeles por las aceras brillantes. Rosa Méndez, de 72 años, acomodaba cuidadosamente sus cartones bajo la marquesina de una tienda cerrada, moviendo cada pieza con la precisión de quien ha perfeccionado un ritual de supervivencia durante 5 largos años. Sus manos arrugadas, que una vez prepararon las comidas más deliciosas en una cocina modesta pero llena de amor, ahora organizaban su cama con la dignidad de quien se niega a perder la humanidad pese a todo. 3 capas de cartón en el suelo, 2 bolsas plásticas grandes para aislar la humedad, una manta raída que había encontrado en un contenedor de basura 6 meses atrás, y periódicos viejos que funcionaban como sábanas, cobijas y almohadas, dependiendo de cómo los doblara. «Señor mío y Dios mío», susurró mientras se acurrucaba, sus palabras formando nubes de vapor en el aire gélido. «Una noche más bajo tu cielo. Gracias por este techo, aunque sea prestado. Gracias por este cartón que me separa del concreto frío. Y gracias». Su voz se quebró levemente. «Gracias por la fuerza para despertar mañana». Desde su rincón, Rosa podía ver perfectamente el edificio Victoria Tower, una estructura de cristal y acero que brillaba como un faro de lujo a apenas 3 cuadras de distancia. En el piso 25, el penthouse con ventanales del suelo al techo resplandecía con luces cálidas. Incluso desde la distancia, Rosa podía distinguir las siluetas de personas elegantes moviéndose con copas en las manos, riendo, celebrando. Otra fiesta. Su hija Camila, 38 años, cabello perfectamente liso, vestidos de diseñador y sonrisa de revista, era la anfitriona de esa velada. Empresaria exitosa, dueña de una cadena de clínicas de estética de lujo, casada con Ricardo Almeida, heredero de una fortuna en bienes raíces, la pareja perfecta de São Paulo, la imagen del éxito brasileño. Las lágrimas rodaron silenciosamente por las mejillas surcadas de Rosa, perdiéndose en las arrugas que el tiempo y el sufrimiento habían tallado en su rostro. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un dolor más profundo, más visceral. El dolor de una madre rechazada por su propia sangre. 5 años atrás, la vida de Rosa era simple pero completa. Vivía con su esposo Joaquim en una casita modesta en el barrio de Santana, al norte de la ciudad. No tenían lujos, pero tenían amor, risas en la mesa y la satisfacción de haber criado a una hija que había logrado todo lo que ellos nunca pudieron. Camila había estudiado administración, había construido su imperio desde cero, se había casado con un hombre rico. Rosa estaba orgullosa. Luego vino el cáncer de Joaquim, páncreas, agresivo, doloroso. Los tratamientos experimentales que ofrecían una mínima esperanza costaban fortunas que el sistema público de salud no cubría. Rosa hipotecó la casa. Vendió todo lo que tenía valor. Pidió préstamos a amigos, a conocidos, a cualquiera que quisiera escucharla. Durante 14 meses luchó ferozmente por la vida de su compañero de 43 años de matrimonio. Joaquim murió un martes por la tarde, con la mano de Rosa entre las suyas, susurrando: «Fuiste la bendición más grande de mi vida, mi amor. Dios te va a cuidar. No estás sola». Pero Rosa sí quedó sola y endeudada. Las facturas médicas eran montañas imposibles de escalar. Los prestamistas comenzaron a tocar su puerta. El banco ejecutó la hipoteca. En 6 meses, Rosa lo había perdido todo excepto 2 maletas con ropa y fotografías. La primera vez que tocó el timbre del penthouse de Camila, su hija apenas abrió la puerta. «¿Mamá?».
¿Qué haces aquí sin avisar? Hija, yo perdí la casa. Necesito quedarme contigo unas semanas, solo hasta que encuentre un cuarto para alquilar. Yo puedo trabajar, puedo limpiar casas, puedo... Camila miró hacia atrás, nerviosa. Había invitados en la sala, música suave, risas refinadas. Mamá, esto no es buen momento. Tengo gente importante aquí. Solo necesito un rincón, Camila. Un sofá, cualquier cosa. La expresión de Camila se endureció. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la inocencia de la niñez, ahora eran fríos como el mármol de su piso importado. Escucha, mamá. Yo construí esta vida desde cero. Trabajé duro para estar donde estoy. No puedes aparecer así, arrastrando tus problemas a mi puerta. Mis amigos, mis socios, la familia de Ricardo, ellos no pueden saber que tengo una madre. Buscó la palabra y cuando la encontró, fue como un puñal. Pobre, arruinarías mi imagen. Arruinarías todo lo que he construido. ¿Tu imagen? Camila, soy tu madre. Te cambié los pañales, te llevé a la escuela en autobús durante años. Trabajé doble turno para que pudieras estudiar en la universidad. Y yo te estoy agradecida por eso, mamá. Pero ahora tienes que aprender a valerte por ti misma. Ya eres grande. No puedo ser responsable de ti para siempre. Camila sacó su billetera y extendió algunos billetes. Toma esto. Busca un albergue o algo, pero no vuelvas aquí, ¿entendido? Si alguien te ve, si alguien descubre la conexión, sería un desastre para mí. Rosa miró los billetes como si fueran carbones encendidos. No los tomó. ¿Un albergue? ¿Me estás mandando a un albergue? Es temporal, mamá, solo hasta que te organices. Ahora tengo que volver con mis invitados. Y cerró la puerta. Rosa permaneció ahí, frente a esa puerta de madera tallada, que costaba más que todo lo que ella había poseído en su vida, sintiendo cómo su corazón se partía en pedazos tan pequeños que creyó que jamás podría recomponerlo. Intentó llamarla 3 veces más en las siguientes semanas. Camila nunca contestó. Envió mensajes suplicantes. Ninguna respuesta. Finalmente, llegó un mensaje de texto corto y frío. Mamá, basta. Si sigues molestándome, bloquearé tu número. Tienes que entender que tenemos vidas diferentes ahora. Y así, Rosa Méndez, madre devota, esposa fiel, mujer que había dado todo por su familia, terminó durmiendo en las calles de Sao Paulo, a 3 cuadras de la hija que la había desechado como basura. Ahora, envuelta en sus cartones bajo la marquesina, Rosa cerraba los ojos e intentaba dormir. Pero el sueño era esquivo cuando el frío penetraba hasta los huesos y el corazón dolía más que el cuerpo. Cada noche era una batalla contra el desespero, contra la tentación de preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta soledad? Padre Celestial, oró en susurros, no entiendo tus caminos, no entiendo por qué estoy aquí, abandonada por mi propia hija, pero sé que tú no me has abandonado. Sé que aunque camine por valles de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Dame fuerzas para mañana, Señor. Dame pan para este día. Dame esperanza cuando todo parece perdido. Y su voz se quebró completamente. Y ayúdame a perdonar a Camila, porque mi corazón está lleno de dolor, pero sé que el odio solo lo envenenaría más. Un camión de basura pasó ruidosamente, salpicando agua sucia de un charco. Rosa se encogió más en su rincón. A lo lejos, en el penthouse iluminado, las siluetas seguían bailando, ajenas al sufrimiento que existía apenas 3 cuadras abajo. Rosa no sabía que Dios ya había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. No sabía que su mayor prueba también sería el preludio de su mayor bendición. No sabía que en las calles más oscuras Dios prepara las luces más brillantes.
Lo único que sabía era que mañana tendría que despertar, buscar comida en los contenedores, intentar conseguir unos reales limpiando parabrisas en los semáforos y sobrevivir un día más con la dignidad intacta y la fe tambaleante pero no rota. Porque Rosa Méndez, la mujer que dormía en cartones mientras su hija dormía en sábanas de seda, todavía creía que Dios no había terminado su historia. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. El invierno paulista de ese año era particularmente cruel. Las mañanas amanecían con una neblina espesa que se pegaba a la piel como un sudario húmedo, y las noches descendían con un frío que hacía castañear los dientes incluso de quienes tenían hogar. Rosa había desarrollado una rutina de supervivencia. Despertaba antes del amanecer, antes de que los comerciantes llegaran y le pidieran que se moviera. Enrollaba cuidadosamente sus cartones y los escondía detrás de un contenedor de basura, marcándolos con una pequeña cruz dibujada con marcador para reconocerlos. Guardaba sus pocas pertenencias en 2 bolsas de supermercado que cargaba consigo a todas partes. Una muda de ropa, un cepillo de dientes que había encontrado sellado cerca de una farmacia, un rosario que perteneció a su abuela, y una fotografía de Camila cuando era niña, sonriendo sin dientes, abrazando a su madre con amor genuino. Las mañanas las pasaba en la fila de una iglesia católica en la calle Augusta, que servía desayuno para personas en situación de calle. Café aguado, pan con margarina, a veces un plátano o una naranja. Rosa siempre decía gracias 3 veces, una al voluntario que servía, una en voz alta al aire y otra en silencio a Dios. «Buenos días, doña Rosa», la saludaba el padre Miguel, un sacerdote joven con acento del nordeste que coordinaba el programa de ayuda. «Buenos días, padre. Que Dios lo bendiga por este alimento. ¿Cómo durmió anoche? El frío estuvo terrible. Con la protección del Señor, padre, Él me cubre con sus alas». El padre Miguel conocía la historia de Rosa. Le había ofrecido ayuda para contactar a servicios sociales, para conseguirle un lugar en un albergue gubernamental. Pero Rosa, con una terquedad que venía de la dignidad herida, siempre rechazaba. «No quiero quitar un lugar a alguien que lo necesite más que yo, padre. Hay madres con niños ahí afuera, ancianos más enfermos que yo. Dios proveerá para mí como lo ha hecho hasta ahora». Lo que Rosa no decía era la verdadera razón. Tenía miedo. Miedo de perder los últimos vestigios de autonomía que le quedaban. En la calle, al menos, podía mantener su rutina, sus oraciones, su dignidad a su manera. En un albergue sería un número más, una beneficiaria de caridad, una estadística. Las tardes las dedicaba a buscar comida. Conocía los horarios exactos en que los supermercados sacaban los productos vencidos. Sabía qué restaurantes tiraban comida apenas pasada, pero todavía comestible. Había desarrollado relaciones con algunos comerciantes bondadosos que le guardaban pan del día anterior o frutas magulladas. «Para usted, doña Rosa», le decía Juan, el dueño de una panadería pequeña. «No le diga a nadie o tendré una fila de gente aquí todos los días». «Que Dios multiplique su generosidad, Juan. Usted tiene un corazón de oro». Pero no todos eran amables. Había quienes la trataban como invisible, desviando la mirada cuando ella se aproximaba. Había quienes la insultaban, la culpaban de su propia desgracia, le decían que consiguiera un trabajo como si fuera fácil para una mujer de 72 años, sin dirección, sin teléfono, sin referencias. Conseguir empleo en una ciudad que escupía incluso a los jóvenes capacitados. Una tarde de martes, mientras Rosa buscaba en un contenedor detrás de un supermercado, encontró un verdadero tesoro, una caja de galletas apenas abiertas
3 manzanas con pequeñas manchas y medio pollo asado que alguien había desechado. Su corazón saltó de alegría. Era comida para 3 días si la racionaba bien. Guardó todo cuidadosamente en sus bolsas y caminó de regreso a la avenida Paulista. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. La ciudad se transformaba. Los trabajadores volvían a casa. Los restaurantes se llenaban. Las luces comenzaban a encenderse. Y Rosa, como cada día, caminaba entre multitudes que la veían sin verla realmente. Al pasar frente al edificio Victoria Tower, no pudo evitar levantar la vista. Ahí estaba, el penthouse en el piso 25. Las cortinas estaban abiertas. Rosa alcanzó a ver el candelabro de cristal que colgaba en la sala, el mismo que Camila había publicado en sus redes sociales con el hashtag Blessed. La ironía era dolorosa. «Dios mío», susurró, «¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo la niña que mecí en mis brazos, que canté hasta dormir, que besé cada herida, cómo se convirtió en una extraña tan fría?» Una lágrima rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente. No podía permitirse el lujo de llorar en público. En la calle, mostrar debilidad era peligroso. Cuando llegó a su marquesina, descubrió que su territorio había sido invadido. Un hombre, probablemente de unos 50 y tantos años, yacía acurrucado exactamente donde Rosa solía acomodar sus cartones. Estaba cubierto con unas sábanas mugrientas, temblando visiblemente. A su lado, una botella vacía de cachaza explicaba parcialmente su estado. Rosa sintió una mezcla de emociones. Molestia, porque ese era su espacio, su pequeño refugio en medio del caos urbano, pero también compasión, porque reconocía en ese hombre el mismo desamparo que ella vivía. Se acercó lentamente. «Disculpe, señor, este es mi lugar habitual». El hombre levantó la cabeza. Tenía el rostro demacrado, barba desaliñada, ojos inyectados de sangre y labios partidos por la deshidratación. Cuando habló, su voz era un susurro ronco. «Perdón, señora, no sabía, me puedo mover». Intentó incorporarse, pero le falló el cuerpo. Cayó de nuevo, tosiendo violentamente. Rosa vio entonces que no era solo la bebida. El hombre estaba enfermo. Fiebre alta, labios azulados, respiración dificultosa. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?», preguntó Rosa. No recuerdo. ¿Ayer? ¿Antier? Rosa miró sus bolsas, miró al hombre, miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. En ese momento, recordó las palabras que su madre le había repetido durante toda su infancia, palabras que venían directamente del Evangelio. «Lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste». Suspiró profundamente y se sentó junto al hombre. «¿Cómo se llama?» Paulo Silva». «Bueno, Paulo, hoy es tu día de suerte. Encontré comida suficiente para 2». Sacó el pollo y lo dividió cuidadosamente en 2 porciones, dándole la más grande al hombre. «Tome, coma despacio. Su estómago debe estar vacío». Paulo la miraba con una mezcla de incredulidad y gratitud que partía el alma. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce». Porque Jesús dijo que cuando damos de comer al hambriento, lo estamos alimentando a él. Y porque sé lo que es tener hambre, Paulo, nadie debería dormir con el estómago vacío. Comieron en silencio, compartiendo también las manzanas y las galletas. Rosa le dio la mayor parte, sintiendo una extraña paz, a pesar de que sabía que ahora tendría menos comida para los días siguientes. Cuando terminaron, Paulo seguía temblando de frío. La noche había caído completamente, y la temperatura había descendido dramáticamente. Rosa podía ver su propio aliento, y el de Paulo era aún más pronunciado. «Espere aquí», dijo Rosa.
Buscó sus cartones escondidos y los trajo montando su cama habitual. Luego hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Extendió su manta raída sobre Paulo. «¿Qué hace?», protestó él débilmente. «Usted también necesita esa manta. Yo tengo periódicos. Usted está más enfermo que yo. Además», sonrió con tristeza, «ya no tengo a nadie por quien vivir, Paulo. Pero usted tal vez sí. Tal vez tiene una familia que lo está buscando. Tal vez tiene un propósito que todavía no ha cumplido. Dios me lo puso en el camino por alguna razón». Paulo, debilitado y enfermo, no pudo discutir más. Se envolvió en la manta murmurando: «Que Dios la bendiga, señora. No sabe cuánto significa esto. No sabe». Rosa se acurrucó a pocos metros, usando periódicos y su segunda bolsa de plástico como improvisada cobija. El frío era brutal, penetraba hasta los huesos. Cada vez que empezaba a quedarse dormida, un temblor la despertaba. Pero cada vez que se quejaba internamente, miraba hacia donde Paulo dormía y se recordaba a sí misma que había hecho lo correcto. «Padre Celestial», oró en susurros, sus dientes castañeando, «gracias por permitirme ayudar a alguien hoy. Gracias por ese pollo, por esas manzanas, por la oportunidad de ser tus manos y tu corazón en este mundo. Si voy a pasar frío esta noche, que sea por una causa noble. Si voy a sufrir, que mi sufrimiento tenga significado. Y si esta es mi última noche en esta tierra, recíbeme en tu casa, Señor, donde finalmente estaré caliente y segura en tus brazos». No fue su última noche, pero fue una de las más largas. Rosa durmió en intervalos de minutos, despertando constantemente por el frío, escuchando a Paulo toser en la distancia, preguntándose si había hecho una tontería al dar su única manta. Pero en lo profundo de su espíritu, más allá del dolor físico, había una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Había sido útil. Había marcado una diferencia en la vida de alguien. Había sido las manos de Cristo en un mundo que a menudo olvidaba lo que eso significaba. Lo que Rosa no sabía era que Paulo Silva no era un mendigo cualquiera. Paulo era un investigador privado, uno de los mejores de São Paulo, contratado por el prestigioso bufete de abogados Cavalcanti Asociados. Durante 3 años había estado buscando a una mujer llamada Rosa Mendes, última descendiente viva de un hombre llamado Alberto Mendes Sousa, quien había fallecido en Lisboa, Portugal, dejando una herencia considerable sin reclamar. Los métodos tradicionales habían fallado. Rosa no tenía dirección registrada, no aparecía en ningún padrón electoral reciente, no tenía cuentas bancarias activas, había desaparecido del mapa. Entonces, el bufete tomó una decisión poco ortodoxa. Si Rosa estaba en situación de calle, había que buscarla en la calle. Y Paulo Silva, acostumbrado a infiltraciones complejas, se ofreció a vivir como indigente durante el tiempo necesario para encontrarla. Esa noche, Paulo no estaba realmente enfermo, estaba actuando. La fiebre era falsa, la debilidad era teatro, la botella de cachaza era utilería. Pero la gratitud que sintió cuando Rosa dividió su comida y le dio su manta, esa gratitud era absolutamente real. Mientras Rosa tiritaba bajo sus periódicos, Paulo, envuelto en la manta, sentía una vergüenza profunda. Había conocido a muchas personas en sus años de investigación, había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Pero nunca, en todos sus años de carrera, había conocido a alguien como Rosa Mendes, una mujer que no tenía nada y que sin embargo dio todo. Una mujer que dormía a 3 cuadras de su propia hija millonaria y que sin embargo compartió su última comida con un extraño. Una mujer que estaba en el fondo del abismo humano y que sin embargo brillaba con una luz que Paulo no podía explicar con lógica o razón. Esa noche
bajo las estrellas indiferentes de Sao Paulo, mientras el frío cortaba como cuchillos y la ciudad dormía, dos historias se entrelazaron. Una mujer que había perdido todo aprendiendo el verdadero significado de la generosidad, y un hombre que buscaba a una heredera, descubriendo algo mucho más valioso que cualquier fortuna, la prueba viviente de que la bondad todavía existía en un mundo brutal. Al día siguiente, Paulo Silva haría una llamada que cambiaría la vida de Rosa para siempre. Pero esa noche ambos durmieron en el frío, uno envuelto en una manta prestada, la otra temblando bajo periódicos, ambos sin saber que Dios estaba escribiendo un final que ninguno de ellos podría haber imaginado. Paulo Silva no durmió realmente esa noche. Fingió estar profundamente dormido mientras escuchaba a Rosa temblar violentamente bajo sus periódicos. Cada gemido de frío que ella soltaba sin querer era como un puñal en su conciencia. 3 veces estuvo a punto de devolverle la manta, revelar su identidad, terminar con la farsa. Pero sabía que si lo hacía, Rosa sospecharía. Necesitaba estar seguro, absolutamente seguro, de que era la persona correcta antes de revelar la verdadera razón de su presencia. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la avenida Paulista, Rosa se movió lentamente, como si cada articulación de su cuerpo protestara por la noche brutal. Tenía los labios azulados y las manos casi moradas del frío, pero lo primero que hizo fue mirar hacia Paulo. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó con voz ronca. Paulo, maestro del engaño, tosió débilmente. «Mejor, gracias a usted, señora. Mucho mejor». «Gracias a Dios, no a mí», corrigió Rosa. «Quédese con la manta hoy. Yo voy a ir a la iglesia de la calle Augusta. Sirven desayuno. ¿Puede caminar? ¿Quiere que lo ayude a llegar allá?». La generosidad de esta mujer era simplemente incomprensible para Paulo. Ella misma estaba débil por el frío. Probablemente no había dormido nada. Y aún así se ofrecía a ayudarlo a él. «No, no se preocupe, puedo arreglármelas. Usted vaya». Rosa asintió, recogió sus bolsas y comenzó a alejarse. Pero después de unos metros, se detuvo y regresó. De una de sus bolsas sacó 2 galletas que había guardado. «Para el camino», dijo poniéndolas en la mano de Paulo. «No se quede aquí todo el día. El frío va a empeorar esta tarde. Busque un lugar más resguardado». Y se fue, cojeando ligeramente, una anciana de 72 años que acababa de dar sus últimas galletas a un extraño. Paulo esperó hasta que Rosa dobló la esquina. Entonces, con movimientos ágiles que contradecían su supuesta enfermedad de la noche anterior, sacó un teléfono celular escondido en su chaqueta y marcó un número. «Doctor Cavalcanti, soy Paulo Silva. La encontré. Es ella, sin duda. Rosa Méndez, 72 años. Todo coincide. Y doctor...». Su voz se quebró levemente. «Necesita saber algo sobre esta mujer antes de proceder. Es extraordinaria». En una oficina de lujo en el barrio de Itaim Bibi, el doctor Enrique Cavalcanti, 65 años, cabello plateado, traje impecable de 5.000 reales, colgó el teléfono y suspiró profundamente. Durante 3 años, había buscado a Rosa Méndez para entregarle una herencia de 12 millones de reales, la fortuna dejada por su tío Alberto Méndez Sousa, un brasileño que había emigrado a Portugal en los años 70 y había construido un imperio de bienes raíces en Europa. Alberto había muerto sin descendientes directos. Sus únicos parientes vivos eran sobrinos lejanos, y las leyes de herencia portuguesas establecían un orden claro. Después de una investigación genealógica exhaustiva, habían descubierto que Rosa Méndez era la pariente más cercana viva. El problema era encontrarla. El doctor Cavalcanti convocó una reunión de emergencia con su equipo. A las 10 de la mañana
5 abogados se sentaron alrededor de la mesa de conferencias de Caoba. «La encontramos», anunció. «Rosa Méndez está viva y está en Sao Paulo. El problema es que está viviendo en la calle». Hubo un silencio atónito en la sala. «¿En la calle? ¿Cómo es posible?», preguntó la doctora Marina Santos, especialista en sucesiones internacionales. «No lo sabemos todavía. Pero Paulo Silva me dijo algo interesante. Aparentemente tiene una hija que vive en un penthouse en la Avenida Paulista. Vamos a necesitar investigar esa situación también, porque podría complicar el proceso de herencia si hay conflictos familiares». «¿Cómo procedemos?», preguntó otro abogado. El doctor Cavalcanti se recostó en su silla, pensativo. «Con mucho cuidado. Esta mujer no sabe nada sobre la herencia. Ha estado viviendo en condiciones infrahumanas. Si llegamos con la noticia de forma abrupta, podría ser un shock demasiado grande. Necesitamos hacerlo correctamente, con sensibilidad». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, la historia estaba a punto de tomar un giro que nadie había anticipado. Rosa llegó a la iglesia de la calle Augusta justo cuando el padre Miguel comenzaba a servir el desayuno. La fila era larga, al menos 40 personas, cada una con su propia historia de pérdida y supervivencia. «Doña Rosa, se ve terrible», comentó el padre Miguel cuando llegó su turno. «Pasó mucho frío anoche». «Nada que la gracia de Dios no pueda curar, padre». Tomó su plato con café y pan. «Encontré a un hombre muy enfermo anoche. Le di mi manta. Espero que esté mejor hoy». El padre Miguel negó con la cabeza, entre frustrado y admirado. «Usted es imposible, doña Rosa. ¿Cómo va a dar su única manta? ¿Y usted con qué duerme?» «Con la protección de Dios, padre. Él viste a los lirios del campo. No me abandonará». Después del desayuno, Rosa se dirigió a una de las fuentes de agua pública del centro para lavarse un poco. La dignidad personal era algo que se aferraba a mantener pese a todo. Se lavó la cara, se peinó su cabello gris con los dedos, intentó verse presentable. En su mente seguía siendo la Rosa de antes, una mujer digna, no una mendiga. Mientras caminaba de regreso hacia la Avenida Paulista, pasó frente a una tienda de electrónica con televisores en el escaparate, todos sintonizados en el mismo canal de noticias. Y allí, en pantalla grande, vio a su hija. Camila Méndez Almeida estaba siendo entrevistada en algún evento de caridad para niños con cáncer. Vestía un traje blanco impecable, sonriendo para las cámaras, hablando sobre la importancia de ayudar a los necesitados, sobre la responsabilidad social de los empresarios exitosos. «Todos tenemos la obligación de extender la mano a quienes menos tienen», decía Camila en la pantalla, su voz llena de convicción ensayada. «Es nuestro deber cristiano cuidar de los vulnerables, de los abandonados, de aquellos que no tienen a nadie». Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. No era ira, era algo peor. Era un dolor tan profundo que casi la dobló físicamente. Ahí estaba su hija, hablando de ayudar a los abandonados, mientras su propia madre dormía en la calle a 3 cuadras de su casa. «¿Por qué, Dios?», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Por qué le diste un corazón tan duro? ¿En qué fallé como madre? ¿Qué hice mal?». Un guardia de seguridad de la tienda la vio parada allí, llorando frente al escaparate, y la espantó con un gesto. «Siga caminando, señora. No puede quedarse aquí». Rosa asintió y se alejó, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter gastado. Caminó sin rumbo durante horas, perdida en memorias de cuando Camila era pequeña. Recordaba a la niña de 5 años que correría a sus brazos cada vez que Rosa llegaba del trabajo. Recordaba a la adolescente que compartía sus secretos y sueños. Recordaba a la joven universitaria que todavía la llamaba mami y la abrazaba fuerte. ¿En qué momento esa niña se había convertido en la mujer fría que la rechazó? Al atardecer, Rosa
regresó a su marquesina. Paulo ya no estaba ahí, pero había dejado la manta cuidadosamente doblada con una nota encima escrita en letra temblorosa. Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Que Dios la bendiga siempre. Paulo. Rosa abrazó la manta contra su pecho, permitiéndose finalmente llorar libremente. Lloró por Joaquim, por su casa perdida, por su hija que era una extraña, por los años robados y por la dignidad pisoteada. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío exhausto. Cuando finalmente se calmó, se arrodilló en la acera. No le importó quién la viera, lloró. Señor Jesús, sé que tú también fuiste rechazado. Te entiendo como nunca antes. Naciste en un establo porque no había lugar para ti. Tu propia gente te rechazó. Moriste en una cruz rodeado de burlas. Si tú pasaste por esto, ¿quién soy yo para quejarme? Pero Padre, te pido fuerzas. No sé cuánto más puedo soportar. Mi cuerpo está cansado, mi corazón está roto, mi fe está temblando. Dame una señal de que no me has olvidado. Dame algo, cualquier cosa, que me recuerde que mi vida todavía tiene propósito. Se quedó allí, arrodillada en la acera de la avenida Paulista, mientras miles de personas pasaban apresuradas a su lado, cada una envuelta en su propio mundo, ciega al dolor que existía a sus pies. No vio el automóvil negro que se estacionó a media cuadra. No vio al hombre elegante que salió de él, observándola con una mezcla de compasión y determinación. No sabía que Paulo Silva estaba allí, con el doctor Cavalcanti y su equipo de abogados, preparándose para cambiar su vida para siempre. Porque a veces, cuando oramos pidiendo una señal, Dios ya está enviando un ejército de ángeles disfrazados de abogados. Y a veces, cuando sentimos que hemos llegado al final del camino, es porque Dios está a punto de abrirnos una autopista nueva. Rosa Méndez estaba a punto de descubrir que sus oraciones no habían caído en oídos sordos. Estaba a punto de descubrir que incluso en la noche más oscura, Dios estaba escribiendo un amanecer que ella nunca podría haber imaginado. El doctor Enrique Cavalcanti había manejado casos difíciles durante sus 40 años de carrera como abogado. Había negociado divorcios multimillonarios, había defendido herencias disputadas por familias enteras, había navegado las aguas turbias de sucesiones internacionales complejas, pero nunca, en toda su carrera, había sentido el peso de la responsabilidad que sentía en ese momento, observando a Rosa Méndez arrodillada en la acera, orando con una desesperación que partía el alma. «Doctor», susurró Paulo Silva a su lado, «¿está seguro de que quiere hacerlo aquí? Ahora. Tal vez deberíamos esperar a mañana, llevarla a la oficina, hacer esto de forma más formal». Cavalcanti negó con la cabeza lentamente. «Mire a esa mujer, Paulo. Está orando pidiendo una señal de Dios. ¿Qué mejor momento que este? A veces la formalidad debe ceder ante la humanidad». Se acercó con paso firme pero respetuoso, con la doctora Marina Santos a su lado cargando un portafolio de cuero. Rosa estaba tan absorta en su oración que no los escuchó aproximarse. «Señora Rosa Méndez», dijo Cavalcanti suavemente. Rosa levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se encontraron con los del abogado elegante que se cernía sobre ella. Instintivamente comenzó a recoger sus cosas, esperando que le pidieran que se moviera. «Perdón, ya me voy, no quería molestar». «No, por favor». Cavalcanti levantó una mano. «No estamos aquí para pedirle que se vaya. Estamos aquí para hablar con usted. Mi nombre es Enrique Cavalcanti, soy abogado. ¿Podemos hablar unos minutos?» Rosa los miró con desconfianza. En la calle había aprendido que las personas elegantes normalmente traían problemas, no soluciones. «No he hecho nada malo», dijo defensivamente. «Trabajo honestamente, no molesto a nadie.
Señora Méndez, no está en problemas. Intervino la doctora Marina, su voz cálida. Todo lo contrario. Tenemos noticias que van a cambiar su vida. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos a conversar con privacidad? Rosa miró alrededor. La marquesina era lo más cercano que tenía a un lugar privado. Aquí está bien. Este es mi hogar. Las palabras cayeron como piedras. Cavalcanti sintió un nudo en la garganta. Esta mujer, esta heredera de 12 millones de reales, llamaba hogar a una marquesina en la acera. «Señora Méndez», comenzó Cavalcanti, sentándose en el suelo junto a ella, sin importarle que su traje de 5.000 reales se ensuciara. «¿Conoció usted a su tío Alberto Méndez Sousa?» Rosa parpadeó, confundida por la pregunta. «¿Tío Alberto?» «Sí, claro. Era el hermano menor de mi padre. Emigró a Portugal cuando yo era joven. Nos escribíamos cartas de vez en cuando, pero hace años que no sé nada de él». «¿Por qué?» Cavalcanti intercambió una mirada con Marina, que asintió levemente. «Señora Méndez, su tío Alberto falleció hace 3 años en Lisboa. Murió de causas naturales a los 89 años de edad y dejó un testamento». «Oh...» Rosa hizo la señal de la cruz. «Que Dios lo tenga en su gloria. Era un buen hombre. Era un hombre muy exitoso, señora Méndez. Su tío construyó un imperio de bienes raíces en Portugal, apartamentos, edificios comerciales, terrenos. Cuando murió, su patrimonio fue valuado en aproximadamente 12 millones de reales brasileños». Rosa lo miró sin comprender, como si Cavalcanti estuviera hablando en un idioma extranjero. Eso es mucho dinero». «Sí, lo es. Y señora Méndez, según las leyes de sucesión portuguesas y después de una exhaustiva investigación genealógica, hemos determinado que usted es su pariente viva más cercana. Su tío no tuvo hijos, no tuvo esposa. Usted es su única sobrina directa». Cavalcanti hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Señora Rosa Méndez, usted es la heredera legítima de esos 12 millones de reales». El silencio que siguió fue absoluto. Rosa miraba al abogado como si le hubieran dicho que la luna estaba hecha de queso. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido. No puede ser verdad. Debe haber un error. Mire dónde estoy. Mire cómo vivo. Dios no. Esto no puede estar pasando». La doctora Marina abrió su portafolio y sacó una carpeta llena de documentos. «No hay error, señora Méndez. Tenemos el testamento original de su tío, certificado de defunción, árbol genealógico completo, documentos de propiedad de todos los bienes. Hemos estado buscándola durante 3 años. No fue fácil encontrarla porque...» Marina vaciló, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Porque usted no aparecía en ningún registro reciente. Perdí mi casa hace 5 años», explicó Rosa, su voz apenas un susurro. «Mi esposo murió de cáncer. Las deudas. Todo se perdió. Y mi hija, ella...» Se le quebró la voz. «Ella no quiso ayudarme». Paulo Silva, que había permanecido en silencio, intervino. «Lo sé, señora Rosa. Anoche, cuando usted me dio su manta y compartió su comida, no era realmente un mendigo enfermo. Soy investigador privado. Fui contratado por el bufete para encontrarla». Vio la expresión herida en el rostro de Rosa y se apresuró a continuar. «Pero quiero que sepa algo. He hecho este trabajo durante 20 años. He conocido a cientos de personas en situaciones desesperadas y nunca había conocido a alguien como usted. Lo que hizo por mí anoche, pensando que yo era un extraño necesitado, eso no fue actuación de mi parte. Mi gratitud fue real. Mi admiración es real. Usted es una de las personas más extraordinarias que he conocido». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa, pero esta vez no eran lágrimas de dolor.
Eran lágrimas de incredulidad, de abrumadora confusión, de algo que no se atrevía a llamar esperanza todavía. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? He estado orando, rogando, suplicando a Dios por una salida, por cualquier cosa. ¿Y ahora me dicen que soy millonaria? No solo millonaria, señora Méndez, dijo Cavalcanti con una sonrisa gentil. Es heredera de un portafolio diversificado que incluye propiedades que generan ingresos mensuales. Una vez que se complete el proceso legal, que tomaremos aproximadamente 2 o 3 meses, usted tendrá acceso a todo. Pero mientras tanto, sacó un sobre. Tenemos autorización legal para adelantarle fondos para sus necesidades inmediatas. Aquí hay 50.000 reales en cheque, además de una tarjeta de débito de una cuenta que hemos abierto a su nombre con otros 50.000. Esto es solo para empezar, para que pueda conseguir vivienda, ropa, comida, lo que necesite. Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y vio el cheque, vio la tarjeta de débito con su nombre. Todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Esto no puede ser real. Voy a despertar y todo va a ser un sueño. He tenido sueños antes, sueños donde todo mejoraba, y luego despertaba en este cartón. La doctora Marina tomó las manos de Rosa entre las suyas. No es un sueño, doña Rosa, es absolutamente real. Y quiero que sepa algo más. Su caso nos ha conmovido profundamente a todos. El doctor Cavalcanti va a manejar todo personalmente, sin cobrarle un centavo más allá de los honorarios legales estándar que ya están cubiertos por la herencia. Vamos a asegurarnos de que todo se haga correctamente, de que usted esté protegida, de que reciba cada centavo que le corresponde. Rosa se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró con una mezcla de alivio, gratitud, incredulidad y una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Los 3 profesionales permanecieron allí, en la acera, sin importarles quién los veía, simplemente acompañando a esta mujer en un momento que cambiaría el curso de su vida para siempre. Cuando finalmente pudo hablar, Rosa levantó el rostro hacia el cielo nocturno. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias, gracias. Perdóname por dudar de ti. Perdóname por las veces que pensé que me habías abandonado. Tú siempre estuviste ahí, siempre, solo que yo no podía ver el plan completo. Lo que Rosa no sabía era que a 3 cuadras de distancia, en el penthouse del piso 25 del edificio Victoria Tower, su hija Camila estaba a punto de recibir noticias que destruirían su mundo cuidadosamente construido. Ricardo Almeida, su esposo, entró al apartamento con el rostro pálido, agitando su teléfono celular. Camila, tienes que ver esto. Están hablando de tu madre en todos los grupos de WhatsApp de la Sociedad Paulista. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ricardo le mostró la pantalla. Era un artículo de un blog de chismes de la alta sociedad. Heredera millonaria, vivía en las calles mientras hija empresaria daba fiestas de lujo. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Arrebató el teléfono y leyó con horror creciente. En una historia que parece salida de una novela, una mujer de 72 años que vivía en situación de calle en la avenida Paulista acaba de descubrir que es heredera de una fortuna de 12 millones de reales. Rosa Méndez, madre de la conocida empresaria Camila Méndez Almeida, dormía en cartones a pocos metros del lujoso penthouse donde su hija reside. Fuentes cercanas al bufete de abogados que manejó el caso confirmaron que la hija tenía conocimiento de la situación de su madre, pero se había negado a ayudarla para proteger su imagen social. La ironía, mientras la madre dormía en la calle, la hija daba entrevistas sobre caridad y responsabilidad social. No, murmuraba Camila, deslizando frenéticamente la pantalla.
¿Cómo? ¿Cómo se enteró la prensa? Lo que no sabía era que Paulo Silva, conmovido profundamente por la historia de Rosa, había filtrado estratégicamente la información a un periodista amigo, no por venganza, sino porque creía que la verdad necesitaba salir a la luz, porque la hipocresía necesitaba ser expuesta, porque a veces la vergüenza pública es el único camino hacia el arrepentimiento genuino. El teléfono de Camila comenzó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Sus amigas de la alta sociedad, esas mismas que habían aplaudido sus discursos sobre caridad, ahora la bombardeaban con mensajes de indignación disfrazada de preocupación. Camila, ¿es verdad lo que están diciendo de tu madre? No puedo creer que esto sea real. Por favor, dime que es mentira. Necesitamos hablar sobre tu participación en nuestro próximo evento de caridad. Ricardo, siempre pragmático, comenzó a hacer cálculos de daño. Esto va a destruir tu reputación. Todas las juntas directivas van a pedirte que renuncies. Los contratos con marcas de lujo. Camila, esto es un desastre de relaciones públicas. Pero Camila apenas lo escuchaba. Estaba leyendo los comentarios en las redes sociales y cada uno era como un puñal. ¡Qué asco de hija! Su madre dormía en la calle y ella daba fiestas. La karma es real. Ahora la pobre madre es millonaria y esta víbora queda expuesta. Hipócrita. Hablando de caridad mientras su propia madre sufría a metros de su casa. Camila dejó caer el teléfono y se hundió en el sofá, su rostro en las manos. Por primera vez en 5 años, permitió que una pregunta que había suprimido violentamente emergiera a la superficie. ¿Qué he hecho? Porque a veces, cuando construimos nuestras vidas sobre la imagen en lugar de la sustancia, sobre el orgullo en lugar del amor, sobre el éxito en lugar de la humanidad, eventualmente, todo el castillo de naipes colapsa, y Camila Méndez Almeida, la mujer que había rechazado a su propia madre para proteger su imagen, estaba a punto de aprender la lección más dolorosa de su vida, que puedes engañar al mundo, pero no puedes engañar a Dios, que puedes construir una mansión, pero si tu corazón es frío, vives en un desierto, que la verdadera pobreza no es dormir en cartones. La verdadera pobreza es tener tanto y no dar nada a quien más te necesita. 3 meses después, Rosa Méndez se sentaba en el balcón de su nuevo apartamento en el barrio de Pineiros, tomando café mientras veía el amanecer pintar el cielo de São Paulo con tonos rosados y dorados. El apartamento no era ostentoso. 3 habitaciones, decoración simple, mucha luz natural. Rosa había rechazado las propiedades más lujosas que el doctor Cavalcanti le había mostrado. No necesito un palacio, había dicho. Solo necesito un hogar. El proceso legal de la herencia estaba casi completo. Rosa ahora tenía acceso a una fortuna que le permitiría vivir cómodamente el resto de sus días. Pero lo más importante para ella no era el dinero, era la dignidad restaurada. La prueba de que Dios no la había olvidado, la confirmación de que su fe no había sido en vano. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino. Primero, el doctor Cavalcanti la había instalado en un hotel mientras se completaban los trámites iniciales. Rosa había pasado la primera noche en una cama real, con sábanas limpias y calefacción, llorando de gratitud. Nunca más voy a dar por sentado el privilegio de tener un techo, había pensado. Luego vinieron las compras de ropa, la atención médica que había descuidado durante años, las revisiones con dentistas y doctores. Los profesionales de la salud se habían asombrado de que una mujer de 72 años, que había vivido 5 años en la calle, estuviera en condiciones relativamente buenas. Es su fe, había explicado Rosa. La fe sostiene el cuerpo cuando todo lo demás falla. Pero el aspecto más complejo de su nueva vida era lidiar con la exposición mediática. La historia de la heredera sin hogar había captado la atención nacional.
Programas de televisión querían entrevistarla, revistas ofrecían dinero por su historia. Productores de cine llamaban al bufete de Cavalcanti proponiendo adaptar su vida al cine. Rosa había rechazado todo, excepto una entrevista en un programa de televisión cristiano. Allí, frente a las cámaras, había contado su historia con honestidad brutal. No había minimizado su sufrimiento, pero tampoco había hablado con amargura. En cambio, había dado un testimonio poderoso de fe, de perseverancia, de la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Si alguien ve mi historia y lo único que recuerda es que me volví rica, había dicho en la entrevista, entonces se perdió el punto completo. El mensaje no es sobre el dinero. El mensaje es sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo Él nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que estamos completamente solos, sobre cómo nuestras noches más oscuras pueden ser el preludio de nuestros amaneceres más hermosos. La entrevista había sido vista por millones de personas. Rosa recibió miles de mensajes de personas en situaciones similares, buscando esperanza, buscando fuerza, y en cada mensaje respondía con el mismo consejo: no pierdan la fe, no pierdan su humanidad, no dejen que las circunstancias roben su capacidad de amar y dar, porque es precisamente en nuestros momentos más bajos cuando Dios puede hacer su mejor trabajo. Pero había una persona con quien Rosa no había hablado en estos 3 meses. Su hija Camila. Camila Méndez Almeida había experimentado su propia transformación durante este tiempo, aunque de una naturaleza completamente diferente. El escándalo público había sido devastador. 3 marcas de lujo cancelaron sus contratos con sus clínicas. Fue removida de 2 juntas directivas de organizaciones benéficas. Sus amigas de la alta sociedad la habían abandonado con la misma velocidad con que una vez habían buscado su compañía. Su matrimonio también se había desmoronado. Ricardo, siempre preocupado por las apariencias, le había dicho: no puedo estar casado con alguien cuya reputación destruye la mía. Había pedido el divorcio. Ahora Camila vivía sola en el penthouse que una vez fue símbolo de su éxito, pero que ahora se sentía como una prisión de mármol y vidrio. Las noches eran las peores. Sola en su apartamento gigante, Camila se encontraba mirando por las ventanas hacia las calles abajo, imaginando a su madre durmiendo en cartones mientras ella dormía en sábanas de seda egipcias. La culpa la devoraba como ácido. Había intentado llamar a Rosa innumerables veces, pero siempre colgaba antes de que sonara el teléfono. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría justificar lo injustificable? ¿Cómo podría explicar que había valorado su imagen social más que el bienestar de su propia madre? Un día, incapaz de soportar más el peso de la culpa, Camila condujo hasta la iglesia católica de la calle Augusta donde Rosa solía desayunar. El padre Miguel la reconoció inmediatamente. «Usted es la hija de doña Rosa», dijo, sin juicio en su voz, pero sin calor tampoco. «Sí, yo... necesito hablar con usted, padre. Necesito... no sé lo que necesito». El padre Miguel la invitó a su pequeña oficina. Camila se sentó y por primera vez en su vida adulta se permitió ser completamente vulnerable. Destruí a mi madre, la dejé dormir en la calle, la rechacé porque tenía miedo de que arruinara mi imagen. Y ahora he perdido todo, mi reputación, mi matrimonio, mis amigos. Y lo peor es que me lo merezco, todo esto me lo merezco. El padre Miguel escuchó en silencio mientras Camila lloraba, vaciando años de orgullo, arrogancia y dolor autoimpuesto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento verdadero?, preguntó finalmente el padre. El remordimiento es sentirse mal por las consecuencias. El arrepentimiento es sentirse mal por el acto mismo, independientemente de las consecuencias. ¿Usted está aquí porque perdió su reputación y su esposo? ¿O está aquí porque genuinamente entiende el dolor que le causó a su madre?
Camila levantó su rostro, las lágrimas corriendo libremente. Las dos cosas, padre. No voy a mentir. Me duele lo que perdí, pero me duele mucho más lo que le hice a ella. Cada noche veo su rostro en mi mente, ese día que vino a pedirme ayuda. Veo la esperanza en sus ojos transformándose en dolor cuando le cerré la puerta. Y no puedo vivir con eso. No puedo vivir conmigo misma. Entonces hay esperanza para usted, dijo el padre Miguel, porque el verdadero arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. Pero necesita entender algo. Su madre no le debe perdón. El perdón no es algo que se pueda exigir o esperar. Es un regalo que se da libremente, si es que se da. Lo sé, y no espero que me perdone. Solo necesito que sepa que lo siento, que daría cualquier cosa por cambiar lo que hice. El padre Miguel asintió lentamente. Su madre viene aquí todas las semanas, los domingos, para la misa de las 10. Si quiere hablar con ella, ese sería el momento. Pero viene preparada para la posibilidad de que no quiera escucharte. Tienes que respetar eso. El domingo siguiente, Camila llegó a la iglesia a las 9:30. Se sentó en la última banca, vestida con ropa simple, sin maquillaje, sin las joyas que solía usar. Quería desaparecer, ser invisible. A las 10:05, Rosa entró por la puerta principal. Se veía diferente, todavía delgada, todavía marcada por años de sufrimiento, pero había algo en su porte, dignidad restaurada, paz interior. Vestía un vestido azul sencillo pero nuevo, y su cabello gris estaba recogido en un moño ordenado. Los ojos de Rosa barrieron la iglesia y se detuvieron en Camila. Por un momento, ambas se miraron a través de los bancos. Camila vio algo en el rostro de su madre. Sorpresa, dolor, pero también compasión. Después de la misa, Camila esperó afuera. Rosa salió, acompañada del padre Miguel, y se detuvo al verla. «Hola, mamá», dijo Camila, su voz apenas un susurro. Rosa no respondió inmediatamente. Simplemente la observaba, como estudiando el rostro de una extraña. «He seguido tu vida en las noticias», dijo finalmente Rosa. «Sé que has perdido mucho. Merecía perderlo. Merecía perder todo. Tal vez». Rosa caminó más cerca hasta quedar a pocos pasos de su hija. «¿Por qué estás aquí, Camila?» «Para decirte que lo siento. Que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, que fui una hija terrible, que te fallé de la peor manera posible y que...» Su voz se quebró. «Que entiendo si nunca puedes perdonarme. No merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo siento». Rosa cerró los ojos, y Camila vio lágrimas deslizándose por sus mejillas. «¿Sabes cuántas noches oré por ti?», dijo Rosa. «Incluso cuando dormía en el frío, incluso cuando tenía hambre, incluso cuando pasaba frente a tu edificio y veía las luces de tu apartamento. Oraba por ti. Oraba para que Dios te protegiera, para que te bendijera, para que te diera sabiduría. Porque así es el amor de una madre, no se apaga incluso cuando es rechazado. No merecía esas oraciones. Nadie merece el amor de Dios, Camila, pero Él nos lo da de todos modos. Y si Dios puede amarme a mí, una pecadora que a veces dudó de Él en mis momentos más oscuros, ¿cómo puedo yo negarle amor a mi propia hija?» Camila levantó la vista sin atreverse a esperar. «¿Qué estás diciendo?» Rosa extendió sus brazos. «Estoy diciendo que te perdono. Estoy diciendo que todavía eres mi hija. Estoy diciendo que el camino de regreso va a ser largo y difícil, que la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Pero estoy dispuesta a caminar ese camino contigo si tú estás dispuesta a caminarlo conmigo». Camila se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando como no lo había hecho desde que era niña. Rosa la sostuvo,
acariciando su cabello, susurrando las mismas palabras que había susurrado cuando Camila tenía pesadillas de pequeña. «Shh, mi amor, todo va a estar bien. Mamá está aquí. Mamá siempre estuvo aquí». El padre Miguel, observando la escena desde la puerta de la iglesia, se limpió las lágrimas. Había sido testigo de muchos milagros en su ministerio, pero el milagro del perdón, el milagro del amor que vence al dolor, nunca dejaba de conmoverlo. 6 meses después, en el apartamento de Rosa en Pineiros, madre e hija se sentaban juntas tomando café. La relación todavía era delicada, todavía en proceso de sanación, pero había progreso. Camila visitaba a su madre 2 veces por semana. Y habían empezado terapia familiar juntas. Lentamente, paso a paso, reconstruían lo que había sido destrozado. Camila había cambiado profundamente. Había vendido el penthouse y se había mudado a un apartamento mucho más modesto. Había reestructurado sus clínicas para ofrecer servicios gratuitos 1 día a la semana para personas de bajos recursos. Había comenzado a trabajar como voluntaria en la misma iglesia de la calle Augusta, donde su madre solía desayunar. «No puedo deshacer lo que hice», le había dicho a Rosa, «pero puedo intentar ser la persona que debía haber sido desde el principio». Rosa, por su parte, había usado su nueva fortuna de manera que reflejaba su corazón. Había establecido una fundación para ayudar a personas en situación de calle, proporcionando no solo refugio y comida, sino también dignidad, capacitación laboral, apoyo psicológico y espiritual. La había nombrado Fundación Joaquín Méndez, en honor a su difunto esposo. También había buscado a Paulo Silva, el investigador que la había encontrado, y le había ofrecido un trabajo permanente en la fundación, ayudando a localizar a familias de personas en situación de calle que habían perdido contacto con sus seres queridos. «Usted me encontró cuando estaba perdida», le había dicho Rosa. «Ahora ayúdeme a encontrar a otros». Una tarde, mientras Rosa y Camila revisaban los planos para un nuevo centro de acogida que la fundación estaba construyendo, Camila dijo de repente: «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, hija». «¿Cómo pudiste perdonarme? Después de todo lo que te hice, después de cerrarte la puerta en la cara, después de dejarte dormir en la calle». «¿Cómo?» Rosa puso su mano sobre la de su hija. «Porque aprendí algo crucial durante esos años en la calle, Camila. Aprendí que todos somos mendigos frente a Dios, todos nosotros. Yo mendigaba dinero y comida, tú mendigabas aprobación y estatus. Ambas estábamos buscando algo fuera de nosotras mismas para llenar el vacío interior, y ambas aprendimos, de maneras dolorosas, que solo Dios puede llenar ese vacío. Yo no soy mejor que tú. Simplemente llegué al fondo del pozo antes que tú, pero ambas necesitábamos ser encontradas, ambas necesitábamos ser salvadas. Y Dios nos salvó a las dos, a mí de la calle, a ti de tu orgullo. Pero yo te lastimé tanto, y yo te perdoné, no porque lo merecieras, sino porque el perdón es la única forma de liberarnos a ambas. Cuando perdoné, no solo te liberé a ti de la culpa, me liberé a mí misma del resentimiento. El perdón, mi amor, no es un regalo que le das a la persona que te lastimó, es un regalo que te das a ti misma. Camila apretó la mano de su madre, llorando silenciosamente. Te amo, mamá, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de tu perdón. Ya eres digna, hija, ya eres digna, porque el amor no se gana, se da, y se recibe, y se comparte. Así es como Dios nos ama a nosotros, así es como yo te amo a ti. 1 año después de su encuentro con los abogados en la marquesina de la Avenida Paulista, Rosa Méndez fue invitada a dar un discurso en una conferencia cristiana internacional en Sao Paulo. El auditorio estaba lleno con más de 5.000 personas.
Subió al escenario vestida con simplicidad, sin pompa, sin pretensión. Y cuando habló, su voz resonó con la autoridad de alguien que había caminado por el valle de sombra y había emergido al otro lado. Quiero contarles sobre el año en que Dios me hizo millonaria, comenzó. Pero no fue el dinero lo que me hizo rica. Fui enriquecida mucho antes de recibir la herencia. Fui enriquecida cada vez que compartí mi último pedazo de pan con alguien más hambriento que yo. Fui enriquecida cada vez que oré por mi hija, incluso cuando ella me había rechazado. Fui enriquecida cada vez que elegí la gratitud sobre la amargura, la fe sobre la desesperación, el amor sobre el odio. La verdadera riqueza no está en los bancos, está en la capacidad de amar cuando te han lastimado, está en la capacidad de dar cuando no tienes nada, está en la capacidad de perdonar cuando el perdón parece imposible. Está en la capacidad de creer que Dios está trabajando incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Dormí en cartones mientras mi hija dormía en una mansión, pero ella era más pobre que yo. Porque yo tenía fe, tenía esperanza, tenía amor. Y esas son las únicas cosas que realmente importan. Esas son las únicas cosas que nos llevaremos cuando dejemos este mundo. Así que si están pasando por un valle oscuro hoy, si sienten que Dios los ha olvidado, si sus oraciones parecen rebotar contra un cielo de bronce, no pierdan la fe. No pierdan su humanidad. No pierdan su capacidad de amar, porque es precisamente ahí, en el lugar más oscuro, donde Dios está preparando su luz más brillante. Dios no me hizo millonaria cuando recibí el dinero. Dios me hizo millonaria cuando aprendí que incluso en la pobreza absoluta podía ser rica en las cosas que realmente importan. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero puede comprar. La ovación fue atronadora. 5,000 personas de pie, llorando, aplaudiendo, testigos de un testimonio de fe que tocaría corazones mucho más allá de ese auditorio. Camila estaba en la primera fila, lágrimas corriendo por su rostro, su corazón hinchado de orgullo por la mujer extraordinaria que era su madre, la mujer a quien había rechazado, la mujer que había perdonado, la mujer que le había enseñado el significado del verdadero amor, porque al final esta no era una historia sobre dinero, era una historia sobre fe que mueve montañas, era una historia sobre amor que vence al rechazo, era una historia sobre perdón que rompe cadenas. Era una historia sobre un Dios que nunca jamás abandona a sus hijos, incluso cuando duermen en cartones bajo las estrellas. Era una historia sobre cómo las noches más oscuras pueden convertirse en los amaneceres más hermosos. Y era una historia sobre Rosa Méndez, la mujer que durmió en la calle mientras su hija vivía en una mansión, pero que Dios hizo millonaria en las formas que realmente importan, mucho antes de que el dinero llegara. Porque la verdadera riqueza siempre ha sido y siempre será una cuestión del corazón. Fin.